Bienvenidos al podcast Avanzamos. Yo soy Israel Jiménez y el día de hoy hablaremos de un interesante tema que son las huellas de abandono. Muchas de nuestras decisiones del día a día, de la vida diaria, de la pareja, vienen de estas huellas de abandono. Y el día de hoy vamos a abordar ese tema con un especialista en el tema y aparte amigo, Luis Humberto Llamas. Bienvenido, Luis Humberto. Un placer, amigo. Gracias por estar aquí. Y platícales a la gente un poquito, la que no te conoce, en este tema, ¿quién es Luis Humberto Llamas? Bueno, pues tengo la fortuna de estudiar semiología desde hace casi 5 años con el doctor Alfonso Ruiz Soto, que es el especialista en esta estructura de semiología para la vida cotidiana. A través de uno también de sus certificados, el doctor Conciencia, Marcos Barraza. Sí, lo he visto por ahí en redes sociales. Es correcto. Okay. Pues para entrar rápido en materia, Luis Humberto, ¿qué es la semiología de manera práctica? Porque me imagino que es muy amplia, pero para digerirla nosotros. Es correcto. Semiología estudia los procesos de significación. Es decir, semiología pone en un contexto neutral, de manera coloquial, el significado de lo que sucede alrededor del individuo. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Supongamos que tú y yo tenemos un negocio en común. Y yo te digo, ¿sabes qué, Isra? Ya no quiero hacer negocios contigo. Porque percibo que no le pones ganas al negocio, no le echas ganas al negocio. Okay. La pregunta aquí es, ¿qué significa para Luis Humberto echarle ganas al negocio? Bueno, para mí quizás significa echarle ganas al negocio que hay que estar de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Y pasé al negocio el domingo a las 7 de la tarde y no te vi. Por lo tanto, concluyo que no le estás echando ganas al negocio. Eso es lo que hace semiología. Semiología pone en un campo neutral el significado de lo que nos sucede, de tal manera de que no andemos en los supuestos. Y es más común semiología de lo que podemos pensar. Hay semiología de la política, de las ciencias, de idiomas, hasta de la basura hay semiología. Ok, no, pues entonces es un tema muy amplio. Es correcto. ¿Por qué crees que es importante conocernos emocionalmente, Luis Humberto? Híjole, una pregunta maravillosa. Porque las emociones nos permiten reaccionar ante nuestro contexto, ante nuestro entorno, de la manera en que para nosotros signifique eso. Por ejemplo, la vida es lo que es. Quiero poner esto en la mesa. La vida es lo que es, pero para la persona es lo que significa. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta nuestras emociones. Por ejemplo, no sé si te ha tocado ir al súper cuando tienes hambre. Sí, claro. ¿Cómo reaccionamos cuando andamos? Es diferente cuando reaccionamos, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, las decisiones que tomemos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta nuestras emociones. Es parte básica de nuestro psique, de nuestro constructo como humanos. ¿Realmente tú crees que cargamos cosas del pasado? Me hiciste recordar a una frase de Carl Jung. Él dice, si no haces consciente lo inconsciente, este dominará tu vida y tú le llamarás destino. Por supuesto. Muy buena frase. Por supuesto que si no entendemos lo que está pasando, estamos repitiendo patrones, estamos reviviendo cosas del pasado. Es importante irnos entendiendo, estudiarnos a nosotros mismos, qué es lo que sucede aquí arriba. Entonces, ¿la infancia influye en lo que somos hoy? Híjole, ahí es precisamente donde se gestan las huellas de abandono. De hecho, desde el vientre materno es donde se gesta ahí todo, ¿no? Son tremendamente significativos los primeros años de nuestra vida, por supuesto. Wow. Entonces, ¿podemos de alguna forma describir qué son las huellas de abandono? Por supuesto, claro que sí. Una huella de abandono
es un proceso de significación. Lo explico más claro. A ver. Para una persona, en alguna vivencia de su vida, sobre todo en la primera etapa, para una persona en la primera etapa de su vida, cómo el niño, cómo haya vivido las diferentes circunstancias, te digo que desde el seno materno, desde el vientre, estamos significando las cosas. Entonces, la huella de abandono se genera cuando cree el individuo que le hace falta algo, que no está completo para ser él mismo. Ahí se genera esa huella de abandono, que le hace falta algo. Y que va, obviamente, muy agarrado de la mano de los apegos. Pero ahí es donde se gesta, es lo que es la huella de abandono. Por ejemplo, un niño que vivió una experiencia que sus padres se divorciaron, por ejemplo, y que el papá se va de la casa, que normalmente para eso él sería una huella de abandono, por ejemplo. Es correcto, depende de, obviamente, cómo lo signifique. No. Te voy a poner más en contexto. A ver. Mira, cuando estamos dentro de la pancita de mamá, estamos dentro de nuestro principio de placer. ¿Qué significa esto? Pues el bebé, bueno, no es bebé, el feto no siente nada. No siente hambre porque todas sus necesidades están cubiertas. No siente frío porque sus necesidades, todas sus necesidades están cubiertas. No siente hambre, no siente frío, no tiene problemas de espacio, está maravillosamente bien, se está formando, entonces no tiene ninguna necesidad, está dentro de su principio de placer. Llega el momento en que se cumplen las semanas y ese principio de placer donde estaba muy bien, lo expulsa. Ahora lo expulsa. Y ahí es donde se gesta las huellas de abandono. ¿Cómo significamos cada quien? ¿Cómo significamos esa situación? Desde que estamos en la pancita de mamá, ya estamos escuchando, ya estamos viviendo también cómo haya vivido la mamita ese proceso de embarazo. Peleas quizás con el papá, peleas externas que escucha, mala alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde ahí se va formando. Pero dentro del bebé está en un principio de placer. Pero ese principio de placer ahora lo expulsa. Entonces, ¿cómo lo significa el bebé? Ah, caray, ¿cómo de estar bien? Ahora empieza una nueva realidad, ahora un principio de realidad. Ahora empieza ahí su proceso de individuación. Ahora el bebé empieza a sentir frío, algo que no sabía cómo llamarlo. Después le va a llamar frío. Después empieza a sentir quizás calor. Después va a sentir algo en su estómago que después le va a llamar hambre. Y después va a sentir algo en cada parte de su cuerpecito que después va a ser quizás dolor. Y empieza el primer lenguaje que desarrolla el bebé, que empieza a llorar. Empieza a llorar y de repente ve una carota, que es mamita. No sabe qué es, después le va a llamar mamita. Una carota que le soluciona todo. Tiene eso que le llamamos hambre y mamita o la carota le soluciona. Tiene frío y mamita o la carota le soluciona. Todo le soluciona. Entonces ahora él extiende su principio, ahora con mamá, con la casa, ahora es su principio de realidad todo ese entorno. Después resulta que a los 45 días probablemente mamita se tiene que ir a trabajar. Entonces ahora cuando llora ya no es esa carota que él para el bebé era esa resonancia, la conocía, esa voz, ya no es, ahora es otra persona, una enfermera, la nana, la abuelita, los hermanos, solo a veces. Y desde ahí es un episodio traumático. Desde ahí, porque yo lo Para el tenía bebé. y ahora no lo tengo. Exactamente, se está formando nuestra psique. Entonces, después llega el momento en que se tiene que ir a la escuela. Ahí están los niños en el kinder ahí llorando, ¿no? Seguramente algunos de nosotros lo hicimos. Muy cierto. Y llorando y todos otros lloran, están en la prepa y siguen llorando, ¿no? Pero bueno, se sigue formando esa huella. De los 0 a los 7 años se forma ese principal entorno está a cargo de mamá. ¿Sí? De los 7 a los 14 está a cargo de papá. De los 14 a los 21 está a cargo de la sociedad. Pero ahí es donde se gesta precisamente las huellas de abandono. ¿Cómo?
Es un proceso, la huella es un proceso de significación. ¿Cómo lo significa el individuo la situación que le está pasando? De tal manera que siente un vacío, que siente un hueco, que siente que le falta algo que era de él. Mamita ya no está conmigo. Ah, caray, me quitaron a mi mamita. ¿Cómo le explicas a un niño que se tiene que ir a trabajar? ¿Cómo le explicas a un niño que su papá no va a dormir a casa porque tiene otra familia? ¿Cómo le explicas a un niño que papá y mamá se tienen que separar, se tienen que divorciar? Entonces es cómo lo significa, es ese hueco que se genera ahí. Es un proceso, una huella de abandono es un proceso de significación. Y dentro de las huellas de abandono, ¿cuántas son? ¿Hay 4, hay 5, hay demasiadas? ¿O hay algunas que se tengan identificadas? Sí, decimos que es huella. Uh-huh. En semiología, el doctor, muy certeramente, el doctor Alfonso Ruiz Soto, lo estipula como huellas, no como heridas, no como golpes de la vida, porque, a ver, una herida, a ver, muéstrame tu golpe, ¿no? Muéstrame dónde está sangrando, ¿no? Le dice huella porque es un diferenciador mundialmente reconocido de que tú tienes tus huellas, yo tengo las mías y son diferentes. Pudimos haber estado en la misma casa, pudimos haber sido hermanos, en el mismo país, la misma ciudad, pero nuestras huellas son diferentes, es individual, es de cada quien. Entonces, las huellas, cada quien las genera en base a su significado. Son diferentes para cada quien. Van relacionadas al apego, pero es el significado que cada quien le dé. Ok. Mi pregunta es también referente, por ejemplo, está la huella de abandono, ¿sí? ¿Qué otras huellas hay o que se pueden identificar? La huella de abandono es la matriz de todas las huellas. Okay. La huella de abandono es la matriz de todas las cosas. Te expliqué en un inicio desde dónde se genera, desde la pancita de mamá. Entonces, nosotros vamos dándole significado a esa huella de abandono. Es decir, es el abandono. Hay dos miedos que tiene el ser humano, que es la angustia existencial. Primero, a no existir, a no significar. Es el miedo, a no significar. Es la angustia existencial y el desamparo. La angustia existencial de no sé quién soy. Okay. Y el desamparo, no sé a dónde pertenezco. ¿Sí? Y esto configura todas las relaciones en negocios, en familia, en hijos, en tipo de profesión que voy a escoger o no, ¿sí? Tipo de socios que voy a escoger, mi pareja, mis hijos, cómo me relaciono con los demás. Ok. Entonces, el abandono puede ser únicamente físico o también emocional. Es una combinación, depende de cómo lo signifique el individuo. Puede haber abandonos en presencia. Puede ser, por ejemplo, hablando de un papá, puede ser un papá que está en casa, que cumple económicamente, que le da escuela y todo eso, pero no pela al hijo. Entonces pueden ser abandono en presencia, ¿sí? O cómo lo significa el hijo. El hijo lo significa como que nunca estuvo mi papá conmigo. Nunca estuvo conmigo, aunque sí estuvo presente. Entonces, es cómo lo signifique la persona. Puede ser en presencia, puede ser físico o nada más emocional. ¿Se puede tener conocimiento cuando una persona tiene una herida de abandono o una huella de abandono? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Te explico, mira. Para eso te voy a explicar. El individuo en semiología decimos que el individuo no existe inmerso en la nada. Existe inmerso en su principio de realidad. ¿Qué es su principio de realidad? Uh-huh. Su principio de realidad es todo aquello que lo rodea, que no es él. Es decir, su carro, por ejemplo, es decir, su teléfono, de esos caros que hay, su casa, su familia, su dinero. El individuo está inmerso dentro de su principio de realidad. Todo aquello que lo rodea, que no es él. ¿Sí? Entonces, cuando no sabemos quiénes somos,
ni a dónde pertenecemos, creemos que tenemos el falso imaginario. Creemos que somos nuestro carro, que somos nuestra casa, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro dinero. ¿Y qué pasa cuando no está? Creemos que somos nuestros hijos incluso. Está el síndrome del nido vacío. Resulta que se van nuestros hijos, llega el momento en que se casan, en que o si no se casan, hacen su vida, o se van a otro país a estudiar, y resulta que nos quedamos con ese vacío, nosotros lo significamos con esa huella, porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos a dónde pertenecemos. Entonces lo canalizamos de esa manera. Creemos que somos lo que nos rodea, pero ese es el falso imaginario. No somos eso. Es como muy coloquialmente decir cuánto tienes, cuánto vales. O sea, te das el valor por lo que tienes y no por lo que eres. Es correcto. Y lo escuchamos cuando alguna persona habla, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Y ahorita estoy retirado. Pero fui el presidente de la Cámara de no sé dónde, ¿no? O fui el expresidente, o fui el exdirector, ¿no? O sea, o soy el exdirector, ¿no? Todavía en presente lo está llamando, ¿no? Soy el exdirector. Se quedó anclado en ese puesto, hablando de, o soy el exesposo. Soy, en presente, el exesposo de fulana de tal, etcétera, etcétera, ¿no? Soy el que tenía esa casa, soy, etcétera. ¿Cómo se ve una persona con huella de abandono en su vida diaria? Te comentaba que el individuo no existe inmerso en la nada, existe en medio de su centro, de su principio de realidad. Ajá. Y dijimos que su principio de realidad es todo aquello que lo rodea, Ajá. que no es él. Así es. ¿Cómo sabemos que una persona tiene una huella o no ha trabajado en su huella de abandono? Aquí la vida, por ejemplo, la vida es la relación que tiene el individuo con su principio de realidad. ¿Sí? La vida es una relación entre el individuo y el principio de realidad. ¿De qué depende la vida? De la calidad de sus vínculos, de cómo se relaciona. ¿De qué dependen esos vínculos? De su significado. Entonces, como vemos a una persona cuando trata, por ejemplo, al viene, al mesero, a la esposa, a los papás ya envejecidos, es la manera, con sus vínculos, es la manera como sabemos qué tipo de huella tiene, o es la manera que entendemos si está o no trabajando, si ya la identificó, sobre todo, partimos de ahí, si ya identificó qué tipo de huella tiene. ¿Esto afecta más a las relaciones en pareja o afecta a las relaciones en pareja también? Por supuesto, porque tu pareja también es tu principio de realidad. Entonces, a veces creemos que tu pareja es tuya y que te pertenece, pero aunque la vida coloco aquí otra frase, otro aforismo, aunque la vida es solamente rica de una manera, es rica solamente en experiencias, tu pareja no te pertenece nada y tú no le perteneces a nadie ni nada, ¿sí? Tu pareja, aunque a veces por esa huella creemos que es una extensión de nosotros, ¿sí? Afecta el hecho de que de alguna manera busque su independencia, busque hacer otras cosas. Pero por supuesto, afecta todos tus vínculos. La pareja, el negocio, cómo tratas a tus empleados, en todos tus vínculos, todo lo que te rodea, en esa relación que tienes con la vida. Entonces, volviendo al punto de la pareja, es una persona que es celosa, que es posesiva, o que es muy indiferente, desprendida. Muchas ocasiones es por este tipo de huellas de abandono. Todas las ocasiones. Todas las ocasiones, sí, porque como no sabes quién eres, partimos aquí de la responsabilidad del autoconocimiento. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es una responsabilidad individual de cada quien. Es un proceso, es el proceso de individuación que empezamos desde que nacimos, desde que el útero nos expulsó. Sí. Entonces, es más fácil
echarle la bolita, la responsabilidad a otros, para, en vez de que nosotros nos hagamos responsables de nuestros propios procesos. Por supuesto, como decíamos en la pareja, por ejemplo, creo que es una extensión mía, entonces creo que me pertenece, entonces creo que debe de hacer lo que quiero yo que haga. Y cuando no lo hace, siento que algo de mí me hace falta. Algo de mí me hace falta. Entonces empieza ahí el tema de los celos, el tema de los abusos y todo eso. Una persona que está estudiando de manera consciente y va entendiendo su huella, es un proceso. Yo llevo 5 años y como Sócrates, no solo sé que no sé nada, sigo aprendiendo. Va entendiendo su proceso, vamos comprendiendo que buscamos la plenitud del individuo. Al momento de estudiarnos, buscamos la plenitud del individuo para que esa plenitud, como individuos, como personas, la podamos sumar a la pareja y podamos estar ambos en plenitud. No, como decía mi abuela, ¿no? Buscando un roto para un descosido, imagínate, ¿no? Tu media naranja, si ya partes de media naranja, o sea, ya vas incompleto. Sí, no Todo soy suficiente. significa, ando buscando mi media naranja, pues que estás completo, no estás incompleto, estás incompleto, o cómo te sientes, ¿no? Ya partimos ahí mal. Entonces, o con, no bien o mal, sin juzgar, simplemente pues con poco trabajo en nuestra huella de abandono, ¿no? Poca concientización y poca responsabilidad en el estudio de nosotros mismos. Sí, como de las primeras preguntas. Entonces, ¿por qué hay personas tan dependientes emocionalmente? ¿Tú qué crees? ¿Qué se deba? Precisamente por eso, porque no se han hecho responsables y no se han hecho conscientes de su propio yo. Hablamos en semiología de la loca de la casa. No sé si has escuchado esa expresión. No, a ver, dime. La loca de la casa le llamamos cuando no hay nadie aquí en casa. Nobody home. Cuando en la mente la dejamos que salga y que piense y saca sus castillos. Por ejemplo, una persona con esa huella de abandono con relación a su pareja, apegada a su pareja, y le marca y no le contesta. Y le marca y no le vuelve a contestar. Y empiezas ahí a tu mente, ¿y dónde estará? ¿Y con quién estará? ¿Y por qué estará? Y empiezas a imaginarte, está con fulano haciendo esto, y haces tu castillote. Esa es la loca de la casa. La conciencia descendida. No hay nadie arriba. Es como el potro ese que lo dejas que se desboque y lo dejas que se vaya. Hay que gestionar esas emociones. No te contesta porque a la mera, sabes cómo es la tecnología. Muchas ocasiones no suenan los teléfonos. Muchas ocasiones están ocupados, o sea, siempre hay una explicación, pero nuestra huella de abandono nos lleva a que pensemos, en base a tu huella, a que pensemos lo que tú quieras. Te desbocas. Esa es la loca de la casa. Entonces, cuando no tenemos ese control en nosotros mismos, esa gestión de emociones, porque las emociones se sienten. Sí, sientes, pero la gestionas. No es que no nos hagamos eximes de cualquier emoción o de cualquier sentimiento. Claro que sentimos, pero no te quedas ahí anclado. Sí, porque tienes un trabajo ya hecho con tu propio yo, no con el yo imaginario, con el que sí eres. Entonces, por ejemplo, la semiología ayuda a que gestiones tus emociones. Es correcto, a entender tu huella de abandono, a entender que estamos todos en un proceso de individuación desde que nacimos, ¿sí? Y que yo soy yo y tú eres tú y todos llevamos nuestro propio proceso, todos tenemos nuestras propias huellas y cada quien, en base a nuestras necesidades, vamos a ir gestionándolas, entendiéndolas sobre todo y cómo vamos a poder significar cada uno de los procesos que cada quien tengamos. Pero también hay que ser responsables de querernos tratar, ¿no? Yo creo. Porque siempre es muy fácil echarle la responsabilidad, en este caso, por ejemplo, a la pareja, a nuestros papás, ¿no? En la vida que llevamos, hasta el gobierno, digamos, que también, o sea, hay que hacerse responsable también de
de las carencias que tiene uno emocionalmente y tratárselas, ¿no? ¿O tú qué opinas? Por supuesto, y diste en un punto que como personas, normalmente, por eso hablábamos en un inicio que desde que nacimos, se quedan ancladas esas huellas y volvemos a repetir patrones del pasado y estamos estancados ahí. Por supuesto, la responsabilidad es de cada quien, de significarlo cada quien. El gobierno está mal, podemos hablar de lo que quieras, podemos quejarnos de lo que quieras y estamos en una actitud de victimismo. Sí. Y no vamos a solucionar absolutamente nada. Desde que yo nací, se ha dicho en la televisión, no escucho noticias, pero se ha dicho de que estamos en crisis y que México tiene muchas necesidades y que la violencia y que esto y que lo otro y todo eso. Sin embargo, no es lo que sucede alrededor, es cómo lo significo lo que sucede alrededor. Esa es la maravilla de entender, de estar estudiando semiología, de entender lo que sucede, qué hago con lo que sucede alrededor. Si me pongo en un plan víctima, ¿qué voy a lograr? ¿Qué voy a conseguir? Si me pongo en un plan como empresario, si me pongo en un plan de que los empleados en contra del patrón, el patrón en contra de los empleados, y nada más buscando a ver quién abusa de quién, no vamos a llegar a nada. No va a ser proactivo ni productivo. Hoy por hoy tenemos una empresa que ahí va trabajando y ahí vamos con diferentes situaciones y todo, y vamos trabajando como muchos otros empresarios, ¿sí? Y no porque el país, porque el mundial, por lo que sea, todo es maravilloso, todo es perfecto. Es como yo lo significo. Desde el punto de vista responsable, no de víctima, responsable de mis emociones, de mis sentimientos y cómo lo gestiono de mí hacia afuera. Y empiezo por yo. El juez por su propia casa empieza. Yo soy el principal aquí. Okay. Entonces, el miedo a estar solo proviene de las huellas de abandono. Claro. Fíjate que no es lo mismo estar solo que estar desolado. Por ejemplo, solo es maravilloso, es portentoso, diría Alfonso. Es esa conexión, cuando estás solo, es esa conexión contigo mismo. Cuando puedes utilizarlo para hacer esa conexión contigo mismo. Tú frente al espejo, el espejo frente al espejo, tú contigo. Pero habemos algunos que quizás, o hay algunas personas que quizás no quieran estar solos. Y por eso escuchan música altisonante, fuertísima, porque no dan espacio a que su cerebro haga esos procesos de significación. Te meten más ideas y ritmo y todo eso, que son distractores para trabajar responsablemente en todos tus procesos. Entonces, no es lo mismo. Y la desolación o el desamparo, pues es no sé a dónde pertenezco. Es muy diferente, que es uno de los miedos que tenemos. No sé a dónde pertenezco, no sé quién soy. Pero solo es maravilloso compartir, es una intimidad, compartir contigo, esa, podríamos decir, aquí sí se vale esa relación tóxica de ti contigo, ¿sí? Porque tú eres el principal actor de tu vida. Entonces aquí vamos responsablemente entendiéndonos, gestionándonos y resignificando incluso lo que haya pasado. Y tal vez ahí te das cuenta que no te llevas tan bien contigo y que no te caes tan bien, ¿no? Y te empiezan a caer. Si no te reconcilias contigo mismo, si no puedes estar contigo mismo, no puedes estar con nadie más. Híjole, a lo mejor ahí te caen verdades incómodas, ¿no? Que tal vez antes deslindabas las culpas a otras personas donde realmente el problema eras tú. No buscamos culpables. En semiología hablamos de que no buscamos culpables. Buscamos responsables. Okay. Porque la culpa no es como este carrito. No, yo tengo la culpa, tú la tienes, se la paso. No quiero la culpa. No buscamos culpables. Buscamos responsables. Dentro de la lógica madura, de la lógica infantil, pues sí. Buscamos, me lo quitó y no me lo dio, dámelo. Y buscamos que todos nos den. Sí, pero dentro de la lógica madura, buscamos hacernos responsables, no culpables, responsables de cada una de las situaciones que tenemos. Y empezamos por
por lo que pensamos. ¿Cómo lo significamos? Entonces, ¿por qué algunas personas aguantan estar en unas relaciones que no son tan sanas? ¿También tiene que ver con esto de las huellas? Por supuesto. Recordemos que de la huella, dentro de cada sufrimiento, semiología lo clasifica de esta manera. El dolor es físico. El sufrimiento es mental. ¿Sí? Entonces, semiología comenta que cuando estamos sufriendo por algo es que hay un apego. Hay un apego. Recordemos que el apego es como una extensión de nosotros mismos. Creemos que somos algo, que algo nos pertenece. Es ese hueco que tenemos ahí, insaciable, porque nunca se sacía, insaciable, y lo extendemos a la pareja, al sexo, al dinero, al trabajo, a miles y miles de apegos. Y creemos que eso es parte de nosotros. Y creemos que como es una extensión de nosotros, lo podemos controlar. Como cuando le dices a la mano, ráscate el bigote, muévete los lentes. Y cuando le decimos a la esposa, haz esto y no lo hace. Y cuando queremos que el negocio gane esto y haga lo otro y no lo hace, entonces es cuando sentimos ese vacío, ese hueco. En las relaciones, también sucede en las relaciones de pareja. ¿Sí? La gente, ciertas personas están apegados a ese tipo de emociones porque como somos irresponsables, creemos que la otra persona o el otro sustituto nos tiene que dar eso que nosotros andamos buscando. Y es una situación que nosotros solamente podemos resolver. Tenemos que ser responsables para nosotros satisfacer cada una de esas necesidades. No podemos echarle esa carga a la esposa. Por ejemplo, que me haga feliz. Que me haga feliz. Entonces, es que no me hace feliz mi esposa. Ah, caray. Esa es una responsabilidad tuya. Individual. Es individual. ¿Estamos? Así es, sí. Entonces, partimos de ahí. Las personas, pues tienen algunas personas que no han trabajado en su huella, pues tienen esa situación donde generan esa codependencia para los apegos. Con esa información que tú nos compartes, entonces, ¿tú crees que sí se puede amar desde una herida o no? Bueno, normalmente tendríamos, es un tema bien amplio, tendríamos que definir qué es amor y todo eso, pero como hablábamos al principio, muchas veces nuestras parejas las escogemos desde nuestras huellas. Entonces buscamos, como te decía, que esa persona nos llene ese hueco, ese vacío que nosotros no hemos llenado con nosotros. Entonces, no le llamaríamos amor. No le llamaríamos amor porque el amor precisamente, una de sus cualidades es el desapego. Control sin control. ¿Sí? Hablamos de la plenitud de la pareja. Buscamos ser principalmente plenos para ofrecer esa plenitud a la pareja. No ir a medias ahí con la pareja. Entonces, si es un roto para un escogido, imagínate. Sí. Está ahí tremendo, ¿no? Fíjate que para un descosido. Aquí tocaste una palabra que con lo que todo el mundo luchamos. Y en lo particular a mí me ha costado trabajo. Y ahí la llevo. Pero me falta el control, ¿no? El querer controlar el tiempo, la vida de los demás, el trabajo, lo que viene después, ¿no? El futuro, pues. ¿Qué opinas respecto a esta parte del control que ya hemos tenido, esta parte de charlas? Mira, la vida es simple, es control sin control. Al final del día, no depende de ti que tu próxima cita llegue a tiempo. No depende de ti que tu esposa, y discúlpame tocar estos temas, que tu esposa te sea fiel. No depende de lo que tú hagas. Gracias a Dios soy soltero. Es un ejemplo. Okay. No depende lo que tú hagas, que tus hijos
aunque les des escuela, en la mejor de las escuelas, no depende de ti al 100% que tus hijos te vean como el gran padre, como el gran ejemplo, porque es una complicidad aquí intrínseca. Hablando, por ejemplo, de los hijos, ¿no? Pero si entendemos que cada quien somos responsables de nuestros actos y cada quien es responsable de su proceso de significación, también las demás personas hay que ceder esa empatía de que pueden darles la oportunidad de que pueden o no ser responsables con sus citas, con sus pagos incluso, con su entorno. Entonces, no puedes controlar todo. Es una ansiedad que eso te genera, porque es exceso de futuro, es ansiedad, ¿no? Exceso de pasado es depresión. Depresión. Y exceso de presente, estrés. Entonces, soltar. Hay que soltar. Fluir. No puedes ser responsable de lo tuyo. No puedes ser responsable de lo demás, porque de repente el que es responsable de todo es responsable de nada. Entonces, empiezo por mí. Ser responsable por mí. Yo significo, para mí es importante llegar puntual, por ejemplo. Para mí es importante hacer mis pagos puntuales. Para mí es importante, si yo quedé contigo en algo, cumplir para que mi palabra esté bien. Eso es para mí, lo que yo lo significo para mí. A lo mejor para ti soy todo lo contrario. Impuntual, no te pago a tiempo, no cumplo mis compromisos, etcétera, etcétera. Entonces es como cada quien lo signifique. Yo me hago responsable de mi área, que soy yo. Ok. Entonces, ¿tú crees que repetimos patrones inconscientemente? Sí, cuando no entendemos nuestra huella, cuando no tenemos ese trabajo en el autoconocimiento, en conocernos a nosotros mismos, seguimos en el mismo círculo. Cuando no entendemos eso ahí, porque escoges el mismo socio, el mismo tipo de mujer, el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de amigos, incluso hasta quiebras financieras, ¿no? Y vas bien y de repente se te cae el negocio. Y eres el del ya merito, el del ya casi, ya no, sí, ya estoy concretando este negocio. Y no llegas. Y si te fijas, la mayoría de esas personas siempre hablan de todo mundo, menos de ellos mismos. Es que me defraudaron, es que me engañaron, es que se fue, es que me mintieron, es que siempre que no, todos. Todos son culpables menos. Todos son culpables menos yo, exactamente. Entonces, empezamos por nosotros mismos. Wow. Se queda uno reflexionando y es cierto. Es maravilloso, ¿no? Sí. Entonces, buscamos también en las relaciones inconscientemente a quien nos lastimó. Sí. Buscamos, puede ser la huella o la contrahuella. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Por ejemplo, una hija donde su papá fue presente, fue estricto, siempre muy formal, siempre muy recto, cuidado de malas palabras y todo eso. Si se va con la huella, va a escoger a alguien igualito, él hasta con el mismo tono, del mismo signo zodiacal, o de lo que crea, ¿no? La misma caminado, etcétera, etcétera. Pero si se va en contra la huella, pues va a escoger al hijo del mecánico, sí, con todo respeto, sí. Mugrosón, porque su trabajo es así, está sucio, ¿no? Los pantalones esos que se ponen hasta acá abajo, ¿no? Sin fajo, todo lo contrario al papá, sí, nada formal, sí, el greñudo, todo así. Entonces, es importante ver cómo lo haya significado cada persona. Por eso es un proceso individual, por eso hablamos de que son huellas. Cada quien las programa, las decodifica de manera individual. ¿Y se pueden sanar estas huellas de abandono? Por supuesto. Sí. Una vez, primero hay que identificarla. Cierto. Primero identificamos qué de todos nuestros procesos nos pegó. La ausencia de mamá, la ausencia de papá, o la falta de cada uno de ellos, o el tema del dinero, nuestros vínculos con nuestro principio de realidad. Lo identificamos y lo que vamos a hacer es resignificarlo. No es que no sucedió. Sí, papá no llegó.
papá nos abandonó, papá no nos apoyó económicamente, o mamá se fue, o mamá se murió, o papá se murió, lo que haya sido. O vivíamos en cierto estatus y luego tuvimos que cambiar porque hubo una quiebra económica en nuestra casa, en nuestra familia, y ahora papá, de ser empresario, tuvo que ser obrero, que no tiene nada de malo, pero es como lo significamos nosotros como hijos en su momento, ¿no? Y que de estar en una escuela privada, ahora en una escuela de gobierno, y de estar en una colonia X, ahora en una colonia diferente. Entonces, ¿cómo lo significamos? Es importante detectarlo y resignificarlo. Lo podemos resignificar. ¿Y qué crees? Lejos de someterte en un yugo de sufrimiento y de dolor, y todo te puede ayudar para darle la vuelta de campana, como dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, darle la vuelta de campana y aprovecharlo para sacar el máximo provecho de esta maravillosa vida. Okay. Los que no tienen la fortuna de tener un amigo como tú en placer, su vida y en su entorno, es un que placer. tienen este conocimiento y esta gran humanidad, porque de verdad los que estamos con la fortuna de tener a Luis Humberto como amigo, es una bendición. Un placer. Entonces, ¿cómo? Soy tu espejo. Así me significas, porque ¿Cómo pueden pedir una persona ayuda? ¿Es importante pedir ayuda? por supuesto, no lo sabemos todo, amigo. No lo sabemos todo, por supuesto. Para empezar, por ejemplo, el doctor Alfonso Ruiz Soto, en su página, ahí con su nombre, lo pueden encontrar. A través de 40 años, él ha organizado o estructurado todo el tema de semiología para la vida cotidiana a través de 12 diferentes cursos que podemos ir estudiando. Es un proceso. Hay que entender que no es la varita mágica. Dame los 3 pasos maravillosos para que hoy en la noche ya no tenga huella de abandono, ¿no? Porque la voy a ocupar para el viernes, ¿no? Ya voy a ocupar estar libre de la huella de abandono el próximo viernes. No es por ahí. Es un proceso que cada quien lo vamos a llevar a nuestro ritmo y en base a nuestras necesidades. Entonces es importante pedir ayuda. Está el doctor Conciencia también y muchos otros semiólogos que están certificados y especializados para darnos una consulta o estudiar todo el proceso para irlo entendiendo. ¿Y qué cambia en tu vida cuando atiendes esas heridas? ¿Qué crees que cambie? Te voy a decir lo que cambió en mí. Para empezar, cambió mi autoconcepto. Yo sí crecí en un lugar donde, en una casa, en un lugar donde no existió papá, papá ausente, mamá tuvo que chambear, pero también fue ausente porque tenía que chambear para mantener a 4 hermanos, ¿no? Entonces entendí yo el por qué o el para qué fueron ese tipo de situaciones. Y todo eso lo resignifiqué. Esas huellas de abandono físicamente del papá, la ausencia de papá, la ausencia de mamá, para yo ser quien soy ahorita. Okay. ¿Qué mensaje le darías hoy a una persona que se siente sola? Que disfrute su soledad. No es mala la soledad. Aquí es cómo lo significa cada persona. Pero si estás solo, disfruta. Es maravilloso estar solo contigo. Pero hay que ver qué significa para esa persona la soledad. Puede estar solo con 10,000 personas alrededor, pero yo me siento solo. Entonces hay que ver qué significa para esa persona estar solo. Pero si estás solo contigo, es maravilloso. Disfruta tu proceso de autoconocimiento, de estar bien contigo. Es tu mirada, tú frente al espejo. Por cierto, hay un libro del doctor Alfonso Ruiz Soto, si me permite recomendar. Sí, claro. Se llama Mirada Interior. Buenísimo. Mirada interior. Mirada Interior, del doctor Alfonso Ruiz Soto. Buenísimo. Y ahí esboza un poquito el tema brevemente, los 12 cursos que estudiamos con él, ¿no? Entonces, disfruta tu soledad. No lo mismo, hablábamos de estar solo a estar desolado. Estar desolado o en desamparo es no saber a dónde pertenezco. Estás perdido. Son 2 de los miedos que el ser humano tiene, ¿no? A no significar. Me encantaría seguir charlando porque
estos temas dan para 2, un 3, tema 4, amplio. 5 programas, pero ya se nos terminó el tiempo y hay que cerrar, ¿no? Pero no me quiero quedar sin esta pregunta. ¿Qué es lo que más necesita una persona emocionalmente desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que crees que necesita más emocionalmente? No sé, amor, atención, tratarse, conocerse. Primero, estar abierto para y coloco esta otra laminita, Ajá. estar abierto a entender que estamos en un proceso, que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda, que hay que documentarnos y que hay que abrirnos a que puede ser las cosas diferentes a como lo pensamos. Tener esa apertura. ¿Sí? Okay. Hay 7 fuentes del sentido de pertenencia que todo ser humano necesitamos, que es el afecto, el apoyo, la comprensión, el placer, la inspiración, conocimiento y reconocimiento. Una persona en plenitud, buscamos en semiología entendernos para buscar la plenitud de nuestro ser. Una persona en plenitud de su ser, ¿sí?, se autoprovee de cada uno de estas 7 fuentes. Y aparte de autoproveerse, las da a su entorno. Entonces, es maravilloso poder entender esto que cada uno como humanos necesitamos. A veces no recibimos afecto en nuestra casa, no recibimos ese apoyo, esa inspiración. Nadie nos inspiró, pero nos inspiró un vecino, un tío, nos apoyó otra persona que ni conocemos a veces, ¿verdad? Y nos da cierto apoyo y decimos, caray, ¿qué sucedió aquí, no? No tenemos ese conocimiento, ese reconocimiento sobre todo. Es algo tremendo, ¿no? Que por ello hacemos tantas cosas, ¿no? Por buscar el reconocimiento exterior. Buscamos todo externamente, cada una de estas cosas. Buscamos que nos den esto, sí. Pero nosotros como maduros o en proceso de autoconocimiento, con una madurez increciendo, ¿sí?, buscamos autoproveernos de esto. Yo me reconozco, ¿sí? Yo me doy afecto. Yo hago cosas que me causen placer, que me gusten, que me inspiren. Yo busco conocimiento y yo me reconozco. Es maravilloso. Y ahora sí, un último mensaje que le gustaría mandar aquí al auditorio del podcast Avanzamos. ¿Qué sería? Por supuesto, que nos abramos a la oportunidad con un corazón abierto y una mente abierta de conocernos, no tener miedo a estar solos, de conocernos de tal manera que podamos identificar cada una de nuestras huellas, es decir, aquel proceso de significación que fue un nudo para nosotros, que nos atoró, que nos ancló y que haga o ha hecho que el día de hoy estemos tomando decisiones de una manera con victimismo, sin tener esa plenitud del ser, que es lo que buscamos, plenitud del ser, de tal manera que podamos eso ofrecerlo a nuestro entorno, a todos los que nos rodean, partiendo de nosotros mismos. Ese sería mi consejo. Bueno, muchas gracias. Un placer. Humberto, nuevamente por estar aquí, y creo que no va a ser ni la primera ni la última porque hay varios temas que tocar. Y ustedes no se olviden de suscribirse al canal y apoyar este tipo de buenos episodios, estos invitados, y para seguir sumando aquí con el podcast. Y bueno, no se olviden de seguir avanzando. ¡Vámonos!